Recording in progress. Bien, vamos a continuar con la clase. Ya se grabó, o se está grabando. Tenemos magnetostática en el vacío. Muy bien, tenemos acá lo siguiente. Introducción del campo eléctrico. Es importantísimo entender el campo eléctrico de la mejor forma posible, porque los campos magnéticos son muy parecidos al campo eléctrico, ¿no? Son bien parecidos, como vamos a ver. Entonces, aquí es importante mencionar una introducción de lo que hemos visto del campo eléctrico, ¿no? Entonces, tenemos aquí lo siguiente. En electrostática se vio la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales en reposo. Como nosotros hemos manifestado, acá tenemos la carga Q', a esto le llamamos la carga fuente. La fuente porque es la que va a producir la fuerza sobre otra carga. Esta carga fuente tiene un vector posición R'. Aquí tenemos la carga de campo, sin el prima, Q. Miren, aquí también, cuando tú hables de los primas, te vas a referir a las fuentes. Y cuando te refieras a las cantidades sin primas, te vas a referir a las cargas de prueba o las cargas de campo, ¿no? Entonces acá tenemos la carga de campo Q, su vector posición R, sin prima, y tenemos el vector posición relativa R mayúscula, que es la diferencia del vector R menos R', y tenemos el vector unitario. Este vector R mayúscula con su sombrerito es el vector unitario. La fuerza que Q' ejerce sobre Q de carácter eléctrico es 1,4 pi epsilon sub 0, directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional a la separación elevado al cuadrado. ¿Ya? A la separación de las cargas elevado al cuadrado. Sí. Y la dirección es colineal con el vector unitario R. Esa es la ley de Coulomb. Como hemos visto, la ley de Coulomb no se puede demostrar, ¿no? Aquí se indica que Q' es la carga fuente, pues la carga de campo, y este es el vector unitario. El vector unitario. Separando la carga de campo Q, se define un nuevo campo vectorial llamado campo eléctrico. O sea, es dividir, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el campo eléctrico, ya esta carga es como si nosotros hubiéramos retirado, y esta carga Q' produce un campo eléctrico. El campo eléctrico es fácil de calcular, es Q', 4 pi epsilon sub 0, R al cuadrado, ¿no? En módulo. Ahora, en dirección, tiene la misma dirección que la fuerza eléctrica. Entonces, el campo eléctrico ya tiene una personalidad propia, ¿no? Ya tiene una personalidad propia. Ya tiene una personalidad propia. Un minuto, ya parece que han tocado la puerta. No vaya a ser que pase algo raro, por favor. Bien, entonces es el campo vectorial llamado campo eléctrico que es producido por la carga fuente Q'. Aquí tenemos una gráfica bueno, esta gráfica yo lo hice cuando practicaba MATLAB, cómo dibujar el campo. Ahora ya hay un toolbox en MATLAB que se llama PDTool, que tú ya simplemente dibujas la carga y tienes el campo eléctrico, ¿no? Acá es de una carga puntual o lineal, podría ser. Este es el campo eléctrico y acá tenemos de dos cargas, ¿no? Jóvenes, no sé si me están entendiendo. Sí, profesor, sí, entiendo. Muy bien, vamos a ahora entrar al tema de campo magnético.
Entonces, el campo magnético va a ser muy parecido al campo eléctrico, aunque es un poquito más difícil, ¿no? Entonces, tenemos campo magnético de corrientes estacionarias. Nosotros vamos a trabajar con corrientes estacionarias, ¿ya? Un minuto, voy a cargar. O sea, nosotros no vamos a trabajar con cualquier tipo de corriente, sino con las corrientes que vamos a trabajar se llaman corrientes estacionarias. Y casualmente la semana pasada hemos visto el tema de corrientes estacionarias. ¿Saben lo que son corrientes estacionarias? ¿Ya? Entonces las corrientes son estacionarias. Si las cargas ahora, si las cargas se movieran con velocidades constantes B' y B respectivamente, existiría además una fuerza magnética ejercida por Q' sobre Q. O sea, ahora la fuerza es de carácter magnético. Acuérdate que teníamos la carga Q' aquí, la carga Q'. Esta carga Q' es la carga fuente nuevamente. Tenemos aquí su vector posición R', su vector posición R' de la carga fuente. Tenemos acá la carga de campo Q, su vector posición R minúscula sin prima, y tenemos el vector posición relativa R mayúscula y el vector unitario. La diferencia con el caso anterior es que esta carga Q' se está desplazando con una velocidad B'. O sea, esto se está desplazando con una velocidad B' y la carga de campo también se está desplazando con una velocidad B sin prima. ¿Ya? Si se están desplazando, entonces esto está en movimiento, ¿no? ¿Y cómo se explica esto? Se explica que esto es como una foto, o sea, has congelado la imagen. Esto es una foto, es en un instante determinado que tú observas esta carga Q' en esta posición, pero se está desplazando con una velocidad. La fuerza de carácter magnético es parecido a la fuerza de eléctrica, aunque es un poquito más difícil. Entonces aquí escribimos nosotros la fuerza que Q' ejerce sobre Q. La fuerza que Q' ejerce sobre Q. Aquí M quiere decir de carácter magnético, ya no es de carácter eléctrico. Entonces aquí observamos que es proporcional, esta es la constante proporcional a mu sub 0, 4pi. Es proporcional a la carga de campo. Es proporcional a la velocidad. O sea, a la carga de campo y a su velocidad. Es proporcional a la carga fuente, es la que va a producir la fuerza magnética. También es proporcional a su velocidad, ¿ya? E inversamente proporcional a la separación al cuadrado. Pero aquí no es un producto simple. Si bien es cierto, es proporcional, pero la dirección va a cambiar, es un triple producto cruz. Un triple producto cruz, ¿no? Aquí tenemos B', se tiene que multiplicar con el vector R, unitario R, supongo que sale entrando, y ahora la velocidad por ese vector que has obtenido. Entonces ya la fuerza no va a ser colineal, la fuerza va a tener cualquier otra dirección. Otra aclaración, esta fuerza no, no se puede demostrar. Al igual que la fuerza de Coulomb, esta fuerza no se puede demostrar. Esta fórmula es empírica o experimental, sale de la experiencia, por eso se le llama, es una ley, ¿no? Es la ley de fuerzas de Ampère. Aunque Ampère no lo presentó de esta manera, ¿no? Por razones didácticas lo estamos adaptando, ¿ya? Entonces es así. Es más complicado porque acá hay un triple producto cruz, ¿ya? Los físicos en la actualidad, o hace varios años que yo leí, se quedan sorprendidos porque cómo llegó a un producto cruz, cómo se dio cuenta, cómo lo descubrió, ¿no? Es realmente sorprendente, ¿ya? Mu sub 0 es conocida como la permeabilidad del vacío. Mu sub 0 es conocida como la permeabilidad del vacío, ¿ya? Nosotros vamos a llamar permeabilidad. Por ejemplo, epsilon sub 0 en los campos eléctricos le llamamos permitividad. A mu sub 0 le vamos a llamar la permeabilidad.
En el sistema internacional, mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro. Bien, entonces mu sub 0, acuérdate, ahora ya no vas a trabajar con epsilon sub 0, sino con mu sub 0. Ya. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es separar la carga de campo y la velocidad. Simplemente esto lo separamos, y muy parecido a lo que se ha hecho con campos eléctricos, y lo que me queda es otro campo. O sea, este Q por B se separa, y acá tenemos el producto cruz, este mu sub 0 pasamos para adentro, este 4pi al cuadrado pasamos para adentro. Entonces, separando la carga Q y su velocidad, se define otro campo vectorial. Entonces, la fuerza magnética sobre la carga Q va a ser igual a la carga Q por su velocidad, cruz un nuevo campo que se le va a llamar campo B. Y es fácil encontrar este campo. Este campo es mu sub 0, 4pi, mu sub 0, 4pi, Q' por la velocidad prima cruz R entre R al cubo. Ya, las unidades del campo B van a ser Tesla, ¿no? Una nueva unidad. El campo B es conocido con los siguientes nombres: campo inducción magnética, o simplemente densidad de flujo magnético, o simplemente campo B. ¿Ya? Esos son los tres nombres. Bien. Ahora, lo que sigue a continuación es deducir el campo B de corrientes, porque mira, sentido común, ¿no? Nosotros no hemos visto una carga que se está desplazando con una velocidad, ¿no? Lo que nosotros hemos medido son corrientes. Inclusive las corrientes no lo vemos nosotros, ¿no? Podemos medir con un instrumento que se llama amperímetro, ¿no? Si es que la corriente está circulando dentro de un conductor. Entonces, nuestro siguiente paso es calcular el campo B, pero de una corriente, no de una corriente. Bien. En 3, si en lugar de Q', si en lugar de esta carga Q', nosotros consideramos una carga muy pequeña diferencial de Q', entonces este campo ya no va a ser el campo B, sino va a ser diferencial de B. Entonces acá tenemos diferencial de B, diferencial del campo B, es igual a mu sub 0, en lugar de Q', diferencial de Q', por la velocidad, cruz R, R al cubo, 4pi. Entonces esto es factible, es entendible. ¿Ya? Jóvenes, no sé si me están entendiendo, por favor. Entiendo, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Ninguno? Ninguno, profe. Ya está. Entonces, vamos entonces a esta formulita, vamos a aprovechar. Ya, tenemos acá lo siguiente. Aquí, por ejemplo, antes de continuar, vamos a hablar de la fuerza de Lorentz, y ahora vamos a entrar a la ley de Biot-Savart. Esta fuerza de Lorentz es muy fácil de entender, ¿no? Si se encuentran presentes un campo eléctrico y un campo magnético, la fuerza total sobre una carga móvil va a ser la fuerza eléctrica más la fuerza magnética, que se conoce como la fuerza de Lorentz o la fuerza electromagnética. Si tenemos una carga que se está desplazando con una velocidad y tenemos un campo eléctrico, entonces la fuerza eléctrica va a ser Q por el campo eléctrico, más la fuerza magnética que va a ser Q, la velocidad que tiene la carga, cruz el campo B. Eso lo vamos a utilizar posteriormente, este resultado. Bien, volvamos al campo B de la carga diferencial de Q'. Nosotros estamos observando aquí, por ejemplo, la carga diferencial de Q que se está desplazando con una velocidad B'. La carga diferencial de Q se está desplazando con una velocidad B'. Entonces, aquí hay un desplazamiento del diferencial de R', ¿no? Se está desplazando. Aquí está su vector R'. Esto ya es un dibujo en otra posición
En otra posición, el nuevo vector posición va a ser R' más diferencial de R'. ¿No? Entonces, la figura muestra diferencial de Q' que se desplaza diferencial de R en un tiempo diferencial de T. Claro, aquí va a haber un tiempo diferencial de T. Entonces, si nos fijamos en diferencial de Q' por la velocidad, volvemos a reescribir diferencial de Q', la velocidad B' es igual al diferencial de R' entre el diferencial del tiempo. Esa es la velocidad instantánea. Si este diferencial de T pasamos a dividir al diferencial de Q', como se observa acá, diferencial de Q' entre diferencial de T, esto es la corriente eléctrica instantánea, la definición de la corriente eléctrica. Tenemos la corriente I', diferencial de R'. Entonces, hemos transformado la carga con velocidad a corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, como nosotros acá tenemos diferencial de Q' por la velocidad y nos hemos dado cuenta que es I diferencial de R', entonces llegamos al que diferencial de B es mu sub 0 4 pi I' diferencial de R', cruz R mayúscula, vector R entre R al cubo. Ese sería el campo B. Esto tiene un sentido físico, Ya, inclusive de acá puedes deducir la dirección. Ahora, nosotros ya no tenemos una carga, ahora tenemos una corriente tipo hilo, corriente filamental, que se está desplazando en un recorrido arbitrario, en un recorrido C'. Entonces, tú aquí lo que vas a hacer es vas a tomar tu diferencial de R', que va a ser un vector tangente al recorrido de la corriente, el diferencial de R' es tangente al recorrido de la corriente, y desde aquí vas a trazar tu vector R mayúsculo. ¿Ya? Entonces, y aquí vas a calcular el campo B. Se puede descubrir la dirección. Supongamos que está en el mismo plano. Entonces aplicas el producto cruz diferencial de R', cruz el vector R mayúscula, sale entrando a la pantalla, y ese sería el diferencial de B. Este campo B es debido solamente a este pequeño recorrido. Es debido a esta parte del circuito solamente. Si tú quieres el campo total, tienes que considerar cada parte. O sea, tienes que considerar, por ejemplo, este otro recorrido, donde aquí trazarías tu otro vector R, este otro recorrido, donde aquí trazarías tu otro vector R. De esa manera tienes que considerarte. ¿Ya? De esa manera tienes que considerar. Entonces el campo B, o sea, mejor dicho, vas a aplicar el principio de superposición. Y una suma vectorial. Entonces esta suma, esta suma vectorial es una integral. Como la corriente es constante, estamos hablando de corriente estacionaria, sacamos para afuera, tenemos mu sub 0 I', 4pi, la integral del recorrido C', diferencial de R' cruz R entre R al cubo. Ya. Sí, y a esto se le conoce como la ley de Biot-Savart. Parece que Biot y Savart presentaron este resultado. Entonces se conoce como la ley de Biot y Savart. Jóvenes, no sé si me entendieron. Se entiende, profe. Muy bien. Bien, entonces vamos a, ahora lo que nos falta hacer es problemas. Vamos a tratar de resolver problemas. Y antes que nada vamos a hablar de la ley de fuerzas de Ampère. Ya, observen, todo lo que nosotros hemos realizado es con la carga fuente, ¿no? La carga fuente
hemos pasado a una corriente. Entonces, en estos momentos hemos analizado la corriente fuente o la carga fuente. Ahora, nosotros vamos a analizar la carga de campo, ¿ya? La carga de campo. Observa la fuerza magnética sobre una carga Q. La fuerza magnética es Q por su velocidad, cruz el campo B. Si esta carga de campo es diferencial de Q, esto va a ser diferencial de fuerza. Entonces aquí vamos a aplicar una habilidad, ¿no? Diferencial de fuerza es diferencial de Q por la velocidad cruz B. Como nosotros ya hemos demostrado que diferencial de Q por la velocidad es la corriente diferencial de R, entonces la fuerza magnética podemos expresar de esta manera según la fórmula número 10. Entonces, ahora vamos a analizar el circuito de campo. Llevamos en este circuito, está conduciéndose una corriente I, y este es su diferencial de R, ¿ya? Su diferencial de R. Acuérdate que el campo anteriormente era entrando. Imagínate que sigue siendo el campo entrando. Entonces el campo está entrando. Lo que tú tienes que hacer, este campo es externo, es el campo producido por otra corriente. Y lo que tienes que descubrir es cómo es la fuerza magnética. La fuerza magnética es, para este sector pequeñito de recorrido, es I diferencial de R cruz B. Entonces tenemos aquí diferencial de R cruz B, y la fuerza el diferencial de la fuerza magnética sería en esta dirección. Entonces, esta fuerza es solamente para esta partecita nada más del circuito. Si tú quieres las otras partes del circuito, tienes que también considerar su diferencial de R y hacer una suma vectorial. El principio de superposición. Entonces, esto es una integral. La fuerza magnética es una integral. Ahora, como el campo B supones que es de otra corriente, reemplazas el campo B que lo obtuviste anteriormente y tenemos la fuerza magnética, reemplazando tenemos una doble integral. Entonces, esta es la ley de fuerzas de Ampère, la fuerza que el circuito C' de corriente I' ejerce sobre el circuito C de corriente I. Bien, ahora lo que vamos a hacer es varios problemas. Vamos a hacer problemas simples, problemas aplicados en la industria. Les voy a contar, como siempre, algunas de las experiencias mías, ya, en lo que he trabajado, qué cosa he hecho. Bien, jóvenes, no sé si nos estamos entendiendo. ¿Cómo se resuelven los problemas? ¿Ya? ¿De acuerdo? Te voy a enseñar cómo tú vas a resolver los problemas. Los problemas, mira, la parte que viene a continuación es matemáticas. Yo, por ejemplo, me puedo liberar de las responsabilidades, ¿no? Yo te puedo decir, mira, ya te he dado la fórmula, ya te he dado la fórmula de la fuerza, ya te he dado la teoría. Entonces, si no sabes matemáticas, ya no es mi responsabilidad, ¿no? Pero yo te voy a explicar, porque acá interviene análisis vectorial, ¿de acuerdo? Interviene análisis vectorial. Entonces, te voy a explicar cómo, cómo vas a proceder en lo sucesivo. Vamos aquí con los problemas. Aplicaciones de la ley de Biot-Savart. Tenemos aquí el campo magnético de un segmento recto portador de corriente. Tenemos un segmento. La corriente comienza aquí y termina aquí. Y queremos el campo B a una distancia ρ, no en el centro es un caso particular. Ahora, quizás aquí puede haber algunas discusiones, ¿no? Como por ejemplo, profesor, pero ¿de dónde apareció la corriente? Eso es secundario. Por ejemplo, la corriente puede ser que venga desde aquí, mira, así. Ahí está, desde aquí viene.
Viene así y sube. Y como tiene un retorno, puede ser que retorne por aquí. ¿Me dejo entender? Pero lo que yo quiero calcular es el campo que produce solamente esta parte nada más. Esta parte nada más, ¿qué campo produce? ¿No? ¿Me dejo entender? O sea, no me interesa el campo que produce esta parte ni esta parte que está aquí. ¿Ya? Entonces, el campo magnético del segmento recto portador de corriente, el campo B a esta distancia. Aquí está explicado ya, pero acá está muy resumido, ¿no? Entonces, yo quisiera explicarte con más detalle. Aquí está. Ya. No sé si se observa la figura. ¿Sí se cerrado, profesor? Ya. Muy bien. Lo que tú tienes que hacer es tomar la corriente viene por aquí viene la corriente I'. La corriente I' viene por aquí. Lo que tú tienes que tomar es un diferencial de R' y desde ahí trazar tu vector R mayúscula. Teoría. ¿Dónde está la teoría? Aquí está la teoría. Tú tienes que considerar un diferencial de R', que es un vector tangente al recorrido de la corriente. Desde aquí tienes que trazar tu vector R mayúscula. Ahí está. R mayúscula. ¿No? Y aplicar esta fórmula que está aquí. ¿Estamos? Ese es el procedimiento. Entonces, aquí venimos. Primero escoges un eje acá. Casi siempre se escoge el eje Z. Casi siempre el eje Z, aunque puede ser otro eje. Vamos a escoger el eje Z aquí. Y vamos a escoger el origen de coordenadas aquí. Entonces, este es el eje Z. Entonces, aquí va a ser la coordenada de este punto va a ser 0, 0, L2. Y la coordenada de este punto va a ser 0, 0, menos L1 porque está en la parte inferior. Entonces acá trazas tu diferencial de R' y desde aquí trazas tu vector R mayúsculo. Tu vector R mayúsculo. Y vas a aplicar la ley de Biot-Savart. El B vale mu sub 0 y prima entre 4pi la integral en todo el recorrido C' del producto cruz diferencial de R' cruz R entre R al cubo. Entonces, este vector va a ser el vector posición del punto donde vas a calcular el campo. Entonces, este vector R minúscula va a ser ρ, vector unitario ρ. Ahora te explico de acá a poco coordenadas cilíndricas. Este vector R minúscula va a ser ρ, vector unitario ρ. Este punto va a ser arbitrario, este punto va a variar. Entonces, tú aquí escoges tu vector posición R'. El R' va a ser igual a Z'. Z' es variable, vector unitario Z. Entonces el R mayúscula va a ser ρ, vector unitario ρ, menos Z', vector unitario Z. ¿Ya? Jóvenes, no sé si me están entendiendo. Yo te voy a enseñar algo delicado, algo que no es tan fácil. Lo que tú tienes que hacer es encontrar primero este diferencial de R' y después tienes que efectuar este producto cruz. Entonces nos abocamos al diferencial de R'. El diferencial de R' sale diferenciando, si aplicas matemáticas, sale diferenciando este R'. Entonces aquí está la explicación, mira, tenemos el R',
El R' es Z' vector unitario Z. Si tú haces el diferencial, mira, acá está la explicación, si haces el diferencial de R', va a ser diferencial de un producto. Va a ser el diferencial de un producto. El producto es Z' por el vector unitario Z. Esta parte sí va a ser fácil porque uno de ellos es constante, ¿no? Entonces, mira, te explico con detalle. Lo que tú tienes que hacer es esto, mira. Mira, tienes que hacer esto. Aquí. Diferencial. Tienes diferencial de... O vamos a hacer aquí. Aquí. Entonces tú vas a hacer primero el diferencial de uno de ellos. Diferencial de Z'. Y ahora va a estar el vector unitario. Más. Ahora este sale para afuera. Ahora el diferencial del vector unitario. Ocurre que el diferencial del vector unitario es cero, porque el vector unitario es constante en módulo y en dirección. Esto es cero. Entonces aquí nos salvamos por suerte. Nos salvamos por suerte. Porque uno de ellos es constante. Pero fíjate, los problemas que en otro tipo de problemas, si este vector unitario no es constante, tienes que calcular, ¿no? Y te voy a enseñar más o menos rápidamente cómo vas a hacer en el caso de que el vector unitario no sea constante. No sé si me entendiste, jóvenes. Entonces, aquí queda diferencial de Z' vector unitario Z. Ahora aboquémonos al producto cruz. Tenemos diferencial de R', diferencial del vector R', cruz el vector R mayúsculo. Como ya encontramos esto, entonces reemplazamos diferencial de Z', vector unitario Z, cruz, ahora el vector R mayúsculo, rho, vector unitario rho, menos Z', vector unitario Z. Acá hacemos primero Z cruz rho y después Z cruz Z. Pero tú sabes que el producto cruz de dos vectores paralelos es cero, por lo tanto va a quedar solamente el producto de este con este. Pero acá tú tienes que saber coordenadas cilíndricas, ¿ya? Entonces te voy a explicar cómo es coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas, tú tienes tres vectores unitarios. En coordenadas cilíndricas tú tienes tres vectores unitarios, ¿ya? Para entender, vamos a dibujar una circunferencia. Entonces nosotros tenemos aquí el eje X. Tenemos el eje Y y tenemos el eje Z. ¿Ya? Nosotros tenemos tres vectores unitarios en coordenadas cilíndricas. Tres vectores unitarios. El vector unitario ρ, que es un vector que se aleja. Y este vector es variable. Este vector depende del ángulo φ. Por ejemplo, aquí tiene esta dirección. Aquí tiene otra dirección. Aquí tiene otra dirección. Así es variable. Depende del ángulo φ. Hay un ángulo φ, eso tienes que saber, hay un ángulo φ que se mide a partir del eje X positivo. Este es el ángulo φ. Entonces, si el ángulo φ es cero,
El vector unitario ρ coincide con el vector unitario x. Si el ángulo phi es pi medios, el vector unitario ρ coincide con el vector unitario y. ¿Me dejo entender? Entonces, este es el vector unitario ρ. Tenemos el otro vector unitario z. Ese es el otro vector unitario z. ¿Ya? Y tenemos otro vector unitario, los tres son perpendiculares. El otro vector unitario es el vector unitario phi. Ya, te hago una pregunta. ¿Cuánto es el vector unitario ρ cruz el vector unitario z? ¿Cuánto es? Menos phi. ¿Cuánto es el vector unitario ρ cruz z? Sería menos phi. Correcto. Mira, si haces ρ cruz z, sería contrario a este vector unitario phi. Ya. ¿Y cuánto es el vector unitario phi cruz ρ? Vector unitario phi cruz vector unitario ρ. ¿Cierto? Menos z. ¿Perdón? Menos z. Muy bien. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Ya? Eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, ya te di una explicación de coordenadas cilíndricas. No te quiero dejar solo porque en verdad tienes que saber sistemas de coordenadas curvilíneas, por lo menos cilíndricas y esféricas. Entonces, aquí tenemos nosotros lo siguiente. Recording stopped. Entonces, estamos explicando este tema. Entonces, aquí tenemos diferencial de R' cruz R mayúscula. Como nosotros hemos visto, el vector unitario z cruz el vector unitario ρ da el vector unitario phi. Entonces, tenemos ρ diferencial de z', vector unitario phi. Bien. Y este producto cruz tenemos que reemplazar aquí. Entonces reemplazamos, el campo B va a ser mu sub 0 y prima 4pi. Y acá tenemos ρ diferencial de z', vector unitario phi. Y tenemos r al cubo en el denominador, r mayúscula al cubo. Si tú te fijas aquí en el teorema de Pitágoras, r al cubo va a ser ρ al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Ahora ya está expresada matemáticamente cómo vas a resolver tu problema. Ya se ha reducido a una integral. Ahora, como la integral es con respecto al r', esto es, el ρ es constante, el ρ sale para afuera. Este vector unitario phi, el vector unitario phi es variable, también depende del ángulo phi. También depende del ángulo phi. ¿Ya? Pero la integración es con respecto a z'. Entonces, si bien es cierto, este vector unitario phi' es variable, pero depende de la variación del ángulo phi, no depende del z'. Entonces, sale para afuera el integral, ¿ya? Entonces sale mu sub 0 y prima, ρ, vector unitario phi entre 4pi y tienes este integral.
integral desde menos L1 hasta L2, diferencial de z' sobre ρ al cuadrado más z' al cuadrado a la 3 menos. Esta integral es conocidaza. Esta integral es 1 entre ρ al cuadrado, z', estos límites no tienen sentido porque es genérico esto, ρ al cuadrado. Z', entre ρ al cuadrado, la raíz cuadrada, ρ al cuadrado más z' al cuadrado. Tienes que reemplazar y aplicar los límites. Observa que tienes ρ al cuadrado en el denominador, tienes ρ en el numerador, te va a quedar un ρ nomás en el denominador. Al aplicar los límites, acá tienes L2, la raíz cuadrada, ρ al cuadrado más L2 al cuadrado, menos, vas a aplicar el límite inferior, menos L1, menos con menos más, y tenemos, este es el campo. Este es el campo B que tú has obtenido. El campo B tiene la dirección phi. Quiere decir, vamos a hacer acá un pequeño dibujo. Quiere decir que si tu corriente, por ejemplo, es así, el campo B que se va a obtener va a ser así. El campo B va a ser así. El campo producido por esta corriente I'. Va a ser inversamente proporcional a ρ. O sea, a medida que te alejes, el campo va a disminuir. ¿De acuerdo? Jóvenes, no sé si me entendieron. Sí, profesor. Ya. Ahora, ¿qué va a pasar? El ρ es esta distancia, por si acaso. Esta es la distancia ρ. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, muchas veces en ingeniería, por ejemplo, en líneas de transmisión, esto puedes considerar tú como si fuera un conductor de una línea de transmisión que está en el aire. Y esto es muy grande, muy largo, metros, ¿no? Kilómetros, cientos de metros, por decirte. Entonces se hace la aproximación cuando L2 es mucho mayor que ρ y L1 es mucho mayor que ρ. Cuando L2 es mucho mayor que ρ y L1 es mucho mayor que ρ, hablamos de una corriente recta, entre comillas, infinita. No existe el infinito, pero esa aproximación se utiliza y evidentemente nos va a traer problemas, como hemos visto anteriormente. Entonces haces el límite cuando L2 es mucho mayor que ρ. Si L2 es mucho mayor que ρ, aquí queda L2. Si L1 es mucho mayor que ρ, aquí queda L1. Entonces queda L2 entre L2, L1 entre L1, 1 más 1, 2. Y este es el campo B. Este campo B tú lo vas a utilizar en líneas de transmisión. Si tú eres electricista, lo vas a utilizar. Si eres electrónico, también vas a utilizarlo. Esta expresión del campo B. Lo vas a encontrar en los artículos de la IEEE, cuando trabajas con línea de transmisión. Yo también he hecho trabajos de investigación, he utilizado esta fórmula. ¿De acuerdo? Jóvenes, no sé si me dejé entender este problema. Sí se entendió, profe. Ya. Bien, lamento mucho que se tenga un poco de ausencia de alumnos y bueno, también me siento un poco incómodo porque aquí veo que está apareciendo mi rostro, ¿no? Y a veces estoy con un poco de sueño, cansado, ¿no? A veces no se duerme bien desde la pandemia, entonces me siento un poquito incómodo. ¿Vamos a hacer otro problema o vamos a avanzar con la teoría?
Mira, tú después tienes que leer esto, ¿no? Evidentemente yo voy a avanzar hasta donde sea posible, tú tienes que poner tu parte también. Aquí, por ejemplo, hay una simulación de la corriente I, aunque esto no es simulación, esto es un programa que yo hice. También hice un programa, tienes una corriente y este es el campo B. Ya, un programa que yo hice. Pero aquí tenemos nosotros, utilizando el toolbook de MATLAB, ¿no? Aquí se supone que está saliendo una corriente y aquí este es el campo B producido por la corriente. Aquí nosotros tenemos dos corrientes, una corriente que sale y una corriente que entra. Aquí tenemos el campo B. ¿Cómo es el campo B? Tenemos otro problema. Otro problema, otra aplicación de la ley de Biot-Savart. Vamos a hacer de acá a poco. Les pido un favor, solamente Recording stopped. solamente 2 minutitos, 2 minutos nada más. Este diferencial de R' se sabe cuál es la dirección es phi, vector unitario phi. Y la longitud lo puedes sacar de un arco muy pequeño. El arco va a ser A diferencial de phi'. Si el radio es A, y aquí hay un ángulo muy pequeño, si el ángulo es phi, aquí va a haber un ángulo diferencial de phi, entonces el diferencial de R' va a ser A diferencial de phi', vector unitario phi. Entonces ahora vas a aplicar la ley de Biot-Savart. El campo B es mu sub 0 y prima 4pi integral sobre todo el recorrido C' diferencial de R' cruz R mayúscula entre R al cubo. Entonces el diferencial de R' ya lo conoces, aquí está. El R mayúscula haces una diferencia de los vectores en rectangulares. Y acá estamos en problema porque este vector R mayúscula está en rectangulares y este está en cilíndricas. Lo que puedes hacer es este vector unitario phi' pasar a coordenadas rectangulares. Y ahora efectuando el producto, fíjate que es un poco operativo, llegas al cuadrado diferencial de phi' vector unitario z. Entonces te salió eso, reemplazas aquí, A al cuadrado es constante, z, vector unitario es constante, tienes diferencial de phi', r es constante, entonces tienes diferencial de phi' de 0 a 2pi, integral del diferencial de phi' que sale 2pi, y ya tienes la respuesta. ¿Ya? Ahora, aquí a continuación, cuando tú leas esta copia, aquí está cómo sale este vector matemáticamente. Aquí el diferencial de R' lo hemos obtenido con la experiencia, pero aquí está cómo sale matemáticamente. El R' es A vector unitario ρ, diferencial de R' vale diferencial de A vector unitario ρ, esto es constante, sale para afuera, tienes diferencial de ρ'. Este diferencial del vector unitario tienes que calcular. El ρ' lo pasas a rectangulares. El phi' también sabes cuánto es. Cuando aplicas el diferencial del vector unitario, sale diferencial del coseno, sale menos seno, diferencial de seno, coseno, y sale diferencial del vector unitario ρ, vector unitario phi, diferencial de phi'. Reemplazas aquí y ya tienes a diferencial de phi, vector unitario phi, como debe ser. Esto es matemáticamente. Jóvenes, no sé si me entendieron. Este es otro método más rápido que yo estoy seguro que tú lo vas a leer y lo vas a entender. Esta parte que está aquí. Bien, tenemos acá lo siguiente. Tenemos la ley de Biot-Savart para distribuciones de corrientes continuas. Por ejemplo, nosotros anteriormente hemos hecho la ley de Biot-Savart para corrientes tipo hilo, ¿no? Corrientes filamentales. Pero en algunas ocasiones, aunque en muy pocas ocasiones, vas a trabajar con la ley de Biot-Savart para distribuciones de corrientes continuas. Ya no son corrientes tipo espira, sino corrientes continuas. Aquí te voy a hacer una introducción, ¿ya? Una introducción cómo son las corrientes continuas.
En el tema de corriente eléctrica se ha hablado un poco, pero no se ha hablado mucho. Entonces aquí vamos a hablar de las corrientes continuas. Ya. Mira, tenemos tres tipos de corrientes. Tenemos un tipo de corriente que es corriente filamental, corriente tipo hilo. De esta forma. Esto es corriente filamental, porque está a través de un filo, ¿no? A ver. Corriente filamental. Ya. Esto ya hemos estudiado. Ya lo hemos estudiado. Ahora hay otro tipo de corriente que es una corriente superficial. La corriente superficial es una corriente que pasa a través de una superficie. A ver, vamos a dibujar aquí. Imagínate que esto sea como un papel. Un papel, una superficie. Entonces, la corriente ya no es tipo hilo. La corriente va a ser corriente continua superficial. Por ejemplo, la corriente puede venir así. ¿Ya? Pero aquí se va a definir un vector. Así. ¿Ya? Y se va a definir un vector K. Entonces a este vector K se le va a llamar densidad vector, densidad de corriente superficial. Unidades amper metro. Esas son las unidades amper metro. Es como si fueran corrientes tipo hilo. ¿Ya? Si tú quieres la corriente total, vas a hacer una integral sobre una línea. La línea va a estar aquí, mira. La línea va a estar aquí. Aquí va a estar la línea. Sobre una línea. ¿Me dejo entender? A ver. Pero lamentablemente tú estás trabajando con un vector. ¿Ya? Quisiera ponerte un ejemplo. Uy, perdón. Quisiera ponerte un ejemplo aquí. Mira, para que entiendas. A ver. El caso más simple es cuando el vector es perpendicular a la línea. Ejemplo, mira. Suponte que acá tienes una línea tú. Una línea, mira. Esta línea, imagínate que tiene 4 centímetros. ¿Ya? Ahora, imagínate que acá tienes los vectores K. Entonces, imagínate que el K sea, ya sabemos cuál es la dirección, ¿no? Me interesa el módulo. Imagínate que sea 8 amperes por cada centímetro.
¿ya? Y el ancho tiene 4 centímetros. ¿Cuánto es la corriente total? Jóvenes, les hice una pregunta. Así. Pero esto no siempre entra en forma perpendicular, ¿ya? Entonces tienes que hacer el producto escalar si no entra en forma perpendicular. O sea, ¿qué parte neta entra? O te pueden dar al revés, ¿no? Te dan la corriente total, te dan la longitud y te piden la densidad de corriente, ¿ya? Entonces, el inconveniente aquí es que tienes que trabajar con un vector. Ahora, ¿y cómo es la densidad de corriente volumétrica? Densidad de corriente volumétrica. También hay un vector que se llama J, ¿ya? Entonces, vamos aquí. ¿No? Acá tienes una superficie. Supongamos que tu superficie sea de esta superficie de 10 centímetros cuadrados. Y entonces aquí está atravesando un vector y otra vez en forma perpendicular, para que sea más simple. Pero ahora ya no se llama K, sino ahora se llama J. Y se conoce como vector densidad de corriente volumétrica. Las unidades son amper metro cuadrado. Amper metro cuadrado. O sea, aquí amper metro cuadrado. Supongamos que TJ sea, bueno, las unidades internacionales son metro, ¿no? Pero te pueden dar en centímetros. Por ejemplo, imagínate que sea 4 amper sobre centímetro cuadrado. ¿Cuánto es la corriente total? Cuarenta. ¿Cuánto? 40. ¿Cuánto? 40 amperios. Viceversa. Te pueden dar la corriente total y te pueden pedir la densidad de corriente. Claro, te tienen que decir que la corriente se distribuye en forma uniforme. Entonces puedes calcular el J. ¿Ya? Entonces ahora, lamentablemente, tienes que trabajar con el vector. ¿Ya? Con el vector. Entonces, aquí tenemos nosotros las fórmulas. Si tú quieres calcular el campo B debido a una distribución de corriente superficial, aquí tomas un diferencial de superficie, aquí está el K, el campo B va a ser mu sub 0,4 pi, la integral de superficie del K, que es el vector cruz R, el R se traza así, entre R al cubo y diferencial de superficie. Entonces eso sería el campo B. Tú puedes estudiar de cualquier libro, deducir, leer un poquito, se llega a demostrar eso, ¿no? Sino que, como es la clase virtual, es un poquito difícil de explicar, hay muchos detalles, entonces yo te estoy simplificando, pero puedes encontrar en algunos libros.
Y si tú tienes una corriente volumétrica, el campo B vale mu sub 0,4 pi integral sobre el volumen. Por ejemplo, acá era la integral sobre la superficie, ahora va a ser integral sobre el volumen. J cruz R entre R al cubo diferencial del volumen. Entonces, este es para corriente superficial y este es para corriente volumétrica. Y una vez pasado este tema, nosotros definimos el flujo magnético. El flujo magnético es una definición. Se define el flujo magnético como la integral de superficie del campo B. El flujo magnético es la integral de superficie del campo B. O sea, el campo B aquí está atravesando, este campo puede ser producido por un imán, puede ser producido por una corriente eléctrica. Este campo está atravesando una superficie. El flujo magnético es la integral de superficie del campo B. Y las unidades son Weber. Esas son las unidades. Por esa razón, puesto que el campo B es el integrando, por esa razón que al campo B se le conoce como densidad de flujo magnético. O también se le llama campo B o campo de inducción magnética. Vamos con los ejemplos. Me gustaría hacer mira, vamos a hacer acá 3 ejemplos. Me gustaría hacer el ejemplo del el 2, después el ejemplo 1, el ejemplo 3, y la verdad voy a terminar un poco cansado. Entonces hacemos estos ejemplos 3, hacemos un pequeño descanso y entramos a un poquito más de teoría. No nos va a alcanzar mucho el tiempo. Yo te pediría por favor que tú lo leas bastante y también resuelvas problemas, ¿no? Ya nos falta poco tiempo para terminar el ciclo y yo voy a tratar de hacer la mayor cantidad de problemas, pero me va a faltar un poquito de tiempo. Vamos con el problema 2. El problema 2 dice lo siguiente: una corriente circula, aunque aquí la palabra circula no es el apropiado, porque circular es ir en forma de un círculo, pero no es así. Sería una corriente se conduce en todo el plano XY, con una densidad de corriente superficial dada por K. K es un vector, densidad de corriente, vector unitario X por K sub 0, donde K sub 0 es constante. Determine el campo B en todo el espacio. Sí, entonces aquí el K, por ejemplo, no pasa a través de una circunferencia, sino va en una línea. Por eso la palabra más apropiada es se conduce. Vamos a hacer el problema 2, después hacemos el problema número 1. Ahí está el problema número 2. Yo creo que me vas a entender si te explico de una forma simple y práctica, ¿no? Sin entrar mucho en detalles. ¿Qué haces tú? Mira, acá está el plano XY. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. Te piden el campo B, bueno, en cualquier punto, calcula el eje Z. Si no lo calculas en el eje Z es lo mismo, porque el plano es infinito. Entonces aquí está el K. El vector K es K sub 0, vector unitario X, amper metro. El vector K es K sub 0, vector unitario X, amper metro. ¿Ya? Entonces tiene esta dirección. Es la densidad de corriente. Viene así. Entonces, según la fórmula, esta es la fórmula, tú tienes que tomar un diferencial de superficie, un punto aquí. Un punto. Entonces, este punto primero su vector posición R'. Como está en el plano XY, su coordenada va a ser X', Y', 0. No hay altura. Y este punto, y este es el vector R', este es el vector R', este punto es 0, 0D. O si quieres le pones Z. Entonces acá está el R', X', vector unitario X más Y', vector unitario Y. El vector R vale D, vector unitario Z. El R mayúscula es el vector que va desde donde está la corriente hasta el punto donde vas a calcular el campo. Entonces va a ser R menos R'.
Entonces, como vas a restar menos R', aquí aparece menos X', vector unitario X menos Y', vector unitario Y, más D, vector unitario Z. El diferencial de superficie. El diferencial de superficie va a ser diferencial de X', diferencial de Y'. Y ahora sí vas a aplicar el producto cruz del K cruz R. El R ya se conoce. Y el diferencial de superficie vas a reemplazar. Se supone que has hecho K cruz R, que es fácil. Te va a salir esta expresión. Y aquí tienes R al cubo en el denominador, aplicas el teorema de Pitágoras. Va a ser X' al cuadrado más Y al cuadrado más D al cuadrado. Y como está en todo el plano XY, con respecto a X' varía de menos infinito a infinito, con respecto a Y' de menos infinito a infinito. Bien, la primera integral es 0. Esta primera integral se muestra que es 0, queda la segunda integral. Y sacas este vector unitario, sacas el D también, tenemos esta integral. Estas integrales no son tan difíciles, ¿no? Facilito tampoco es. Y sale, se puede resolver. Y sale, como hemos calculado en la parte superior, sale en negativo, o sea, menos en la dirección y menos mu sub 0, k sub 0 entre 2, vector unitario y para z mayor que 0. Entonces aquí razonamiento lógico para z mayor que 0 es para la izquierda y en la parte inferior va a ser para la derecha. Entonces esta es la respuesta completa. El campo B vale menos mu sub 0, k sub 0 entre 2, vector unitario y para z mayor que 0 y mu sub 0, k sub 0 entre 2, vector unitario y para z menor que 0. Jóvenes, no sé si me entendieron. Jóvenes, ¿están presentes? Entiendo, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, hemos resuelto esto y, bueno, acá tenemos para hablar bastante, ¿no? Bastantes temas, ¿no? Ya está resuelto, pero yo quisiera presentarles también una simulación con MATLAB. Ejemplo, ¿no? Mira, mira, acá hay varias cositas interesantes. Este es otro programa profesional, ¿sí? Y aquí justo te quiero mencionar cómo se hizo una simulación con MATLAB, ¿no? Ya. Y vamos a hablar de una línea de transmisión en estos momentos. Mira, esta franjita que está aquí, esta franjita es una corriente. Claro, MATLAB te trabaja en 2 dimensiones, ¿no? MATLAB es un poquito difícil escribir una corriente que pasa en una línea, ¿no? Siempre tienes que hacer una pequeña superficie. Entonces aquí la corriente está saliendo. La corriente aquí está saliendo. La densidad de corriente es 10 amperes metro cuadrado por aquí. Está saliendo. Entonces observa, está saliendo, imagínate que este es el eje Y, el eje X está saliendo y el eje Z es para arriba. Mira cómo sale el campo B. El campo B sale así, para la izquierda en la parte superior. Y en la parte inferior sale para la derecha. Esta es una simulación con MATLAB. O sea, con MATLAB también tú dibujas, tratas de imaginarte que esta es una placa. Una placa. ¿Ya? Ahora, esto es 2 placas. Estos son 2 placas. 2 placas. Solo que la corriente está saliendo por esta placa y la misma corriente está entrando por esta placa. Observa que aquí ya no hay campo, o el campo es muy mínimo, y el campo se confina dentro. Esta es una línea de transmisión de placas paralelas conductoras. Entonces, mediante razonamiento podemos también deducir. Ahora, ¿y por qué hago este tema? Porque tú vas a llevar líneas de transmisión
y una de las líneas de transmisión más comunes o más simples que estudian varios libros, por no decir todos los libros o muchos libros, es la línea de transmisión de placas paralelas conductoras. Vamos a analizar aquí la línea de transmisión de placas conductoras paralelas. Mira, casualmente esta es la corriente que está saliendo, esto lo consideras muy grande, la corriente está saliendo así, y tienes un campo para la izquierda, mu sub 0, K sub 0 entre 2, y un campo para la derecha en la parte inferior, mu sub 0, K sub 0 entre 2. Imagínate que tienes otro conductor, pero que la corriente ya no está saliendo, sino la corriente está entrando. Razonamiento simple. Cuando está saliendo aquí, el campo es para la izquierda. Ahora, si está entrando, el campo aquí es para la derecha. Y cuando está saliendo, el campo en la parte inferior es para la derecha. Si el campo está entrando, el campo es para la izquierda. Entonces, si tú superpones, ocurre que en la parte superior a ambos conductores, el campo es para la izquierda, para la derecha se cancela. Si en la parte inferior para los dos conductores el campo es para la derecha y para la izquierda, se cancela. Pero si estás entre los dos conductores, para este conductor va a ser para la derecha y para este conductor va a ser la parte superior, va a ser para la derecha, va a ser el doble. Entonces aquí hay una figura de una línea de transmisión, donde el campo aquí es 0 y aquí adentro va a ser más intenso, va a ser el doble, va a ser mu sub 0, K sub 0. Esto es una línea de transmisión. Nosotros lo que tenemos que hacer es el curso relacionar con los cursos de carrera. Tú vas a llevar línea de transmisión. ¿Ya? Tenemos eso entonces. Y aquí, como te muestro, la simulación con MATLAB de la línea de transmisión. Aquí, en esta placa la corriente está saliendo, en esta placa la corriente está entrando. Aquí no hay campo y el campo es intenso dentro del conductor, entre los dos conductores. Vamos con el problema número 1. Problema número 1. Una corriente I circula a lo largo de una placa infinita de ancho W. Este problema, por ejemplo, está en el Chenga. Una corriente I' circula. Acá la palabra circula no es la apropiada. Una corriente I' se conduce a lo largo de una placa infinita de ancho W. Ahí está. Determina el campo de inducción magnética en B en Z igual a D. O sea, aquí. En verdad, este problema es este problema que está aquí. Solo que la integral con respecto a I ya no es de menos infinito a infinito, sino de menos W hasta W. De menos W entre 2 hasta W entre 2. ¿Ya? Lo puedes hacer por ese método, pero yo lo quisiera hacer por otro método. ¿Ya? Entonces vamos con el problema número 1. Aquí está. Ya. El método que voy a emplear es un método un poquito más rápido, que aconsejo para problemas futuros. ¿Cómo es? Tú vas a considerar una corriente tipo hilo. Una corriente tipo hilo, así. O sea, en otras palabras, te voy a explicar cómo lo vamos a resolver. Vamos a resolver de la siguiente manera. Se considera como un conjunto de corrientes tipo hilo. Tipo hilo. Ya, tipo hilo. La ventaja
La ventaja está en que el campo B de una corriente tipo hilo se conoce. La ventaja es que el campo de una corriente tipo hilo se conoce. Esa es la ventaja. Entonces, como tú conoces el campo de una corriente tipo hilo, puedes utilizar ese resultado y vas a ahorrarte integrales. Entonces, mira, acá tenemos la corriente tipo hilo. Por acá viene, mira. Diferencial de I. ¿Ya? Y vas a calcular aquí. Entonces, el campo va a ser así, en esta dirección. Y el campo de esta corriente tipo hilo va a ser mu sub 0, diferencial de I', 2pi rho. Esta es la distancia rho. Y la dirección sí se sabe cómo es así. ¿Ya? Este resultado no lo estamos inventando. Este resultado ya lo hemos visto anteriormente. Aquí está. Aquí está este valor. Cuando cuando L1 es muy grande y L2 es muy grande. Cuando ρ es mucho menor que L1 y L2. El campo B es mu sub 0 y prima 2pi rho. Para una corriente recta infinita. Este resultado estamos tomando. Entonces, pero tú aquí también vas a ahorrar cálculos si tú sabes cuál es la dirección del campo B. Por ejemplo, ¿cómo haces para darte cuenta cuál es la dirección neta del campo B? Si acá tienes un diferencial de I, aquí también tienes un diferencial de I, porque el diferencial de I está por todo este tramo. Ahora, otra cosa, si acá hay un I', este diferencial de I tiene un ancho, el espesor del diferencial de I tiene un ancho diferencial de I'. Entonces, mira, mejor lo ves en dos dimensiones. Acá tienes el diferencial de I' con un ancho diferencial de I'. Aquí tienes diferencial de I' con un ancho diferencial de I'. Esta corriente va a producir un campo en esta dirección. Esta corriente va a producir un campo en esta dirección. La componente neta va a ser la dirección menos I. La componente de dirección Z no va a haber. Entonces va a ser para la izquierda. Entonces aquí pones diferencial de BI vale menos diferencial de B, este campo B, coseno de este ángulo. Se demuestra que es el coseno de este ángulo. Y el coseno de ese ángulo es D entre rho. Entonces, diferencial de B sub I va a ser menos mu sub 0, diferencial de I' 2pi rho, por el coseno que vale D entre rho. Y vas a tener menos mu sub 0, diferencial de I' de 2pi rho al cuadrado. Para que puedas integrar, el único inconveniente es que no conoces diferencial de I'. Entonces, para el diferencial de I' vas a hacer lo siguiente. Vas a aplicar una regla de 3. ¿Cómo así? La corriente I' atraviesa un ancho B doble. Y el diferencial de I' atraviesa un ancho diferencial de I'. Entonces, diferencial de I, aplicas la regla de 3 y te sale diferencial de I', I' entre B doble, diferencial de I'. Ahora, I' entre B doble también es el K, la densidad de corriente superficial. I entre B doble. Entonces trabaja con K sub 0 y después le reemplaza así entre B doble o como quieras. Entonces, ya está claro. Aquí vamos a reemplazar K sub 0 entre B doble, K sub 0, ¿sí? K sub 0, diferencial de I'. Este sería el campo B. Reordenando. Ahora, el ρ al cuadrado va a ser D al cuadrado más I' al cuadrado.
Y el campo debido a toda la corriente, sacas todas las constantes para afuera, mu sub 0, k sub 0, d 2 pi, va a ser la integral desde menos b doble entre 2 hasta b doble entre 2, diferencial de i' entre d al cuadrado más i' al cuadrado. Eso es 1 entre d tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1. ¿No? De b doble entre 2d. Y ya tienes la respuesta tú al problema para z igual a d. Esto sería el b menos mu sub 0 i' pi b doble tangente a la menos 1, b doble entre 2d. Ahora, si tú haces que b doble tienda al infinito, tienes el resultado anterior, el problema anterior que nosotros hemos resuelto. Jóvenes, no sé si me entendieron, vas a disculpar que sea un poquito rápido, la desventaja está en que yo hago varios problemitas, pero a veces cuando resuelves varios problemas, no sé, tú te cansas, ¿no? Al igual que yo también me canso. Ese sería el problema del segmento de corriente. Vamos a ver si lo simulé con MATLAB. Con MATLAB me parece que no simulé una, pero sí simulé dos, ¿no? Vamos viendo acá. Por ejemplo, acá hay una simulación con MATLAB de dos placas de corriente. Tenemos una placa superior que sale una corriente, sale la corriente saliendo, y tenemos una placa inferior cuya corriente entra. Entonces el campo B va a ser así. El campo B va a ser así, por ejemplo, de esta manera. De esta manera va a ser el campo B. Bien, vamos a resolver el último problema, de acá a poco, el problema del solenoide. Problema número 3. Un solenoide ideal. Un solenoide ideal consiste en un número de vueltas, bobina, distribuido uniformemente como se muestra en la figura. Para un solenoide de longitud L, o sea, altura, ¿no? N vueltas que conduce una corriente I', determina el campo B dentro del solenoide en cualquier punto del eje Z. En cualquier punto del eje Z. Esto lo vamos a resolver. Bueno, yo quisiera hacer una pequeña pausa y después pasamos a resolver este problema y vamos a explicar en dónde se aplica este tipo de problemas. Bien, jóvenes, Recording podemos stopped. hacer una pausa. Vuelvo a repetir. Vamos a ver si está grabando. Recording in progress. El problema del solenoide, ¿no? Un solenoide ideal consiste en un número de vueltas, bobina, distribuido uniformemente como se muestra en la figura. Para un solenoide de longitud L, altura, N vueltas que conduce una corriente I' determina el campo B dentro del solenoide en cualquier punto del eje Z. El solenoide es un problema que tiene aplicaciones en transformadores de potencia, ¿ya? Entonces vamos a ver y les voy a transmitir un poco las experiencias que yo he tenido, y una simulación también les voy a mostrar con una simulación con MATLAB. ¿Ya? Bien, tenemos el problema del solenoide. Vamos a buscar dónde está este problema. Aquí no está. Ya. El problema del solenoide lo vamos a hacer por dos métodos, ¿ya? Un método un poquito complicado, considerando densidad de corriente superficial,
Y el otro método, un método más práctico, cómo se resuelve este problema. Vamos aquí. Campo axial dentro de un solenoide ideal. Este es el solenoide y nosotros vamos a considerar como si tuviéramos una densidad de corriente superficial. A ver, por ejemplo, mire. Este es el solenoide. Evidentemente que acá hay una corriente I, son espiras, vueltas, pero nosotros, un método particular es cuando tú consideras como si aquí hubiera una densidad de corriente K, así. De esta forma, K. ¿Me dejo entender? Ese es un artificio que algunos libros, no para este problema del solenoide, ¿no? Sino se puede emplear. Vamos aquí. Entonces tú estás considerando un K. El K va a ser K sub 0 vector unitario phi, amper metro. Entonces aplicas la fórmula. El campo B vale mu sub 0,4 pi integral de superficie K cruz R. R es un vector, R mayúsculo, un vector que va desde donde está la corriente, la distribución de corriente, hasta el punto donde vas a calcular el campo, entre R al cubo. Ahora, este R mayúscula va a tener dos componentes, ¿no? Una componente que va a ser este vector. Observa que el punto donde vas a calcular el campo tiene una altura z, y donde se encuentra la distribución tiene una altura z'. Entonces, esta altura neta vale z menos z'. Y tienes que hacer una suma o resta, este vector menos este vector que está aquí. Y este vector es A, vector unitario ρ. Este es el vector R mayúscula. Entonces, el K tiene esta dirección, aplicas primero el producto cruz, vas a tener esa expresión ya desarrollada y vas a reemplazar en la fórmula. El R al cubo aquí va a ser el teorema de Pitágoras a la 3 medios. Esta integral, la primera integral es 0, tienes que darte cuenta, no es tan fácil darse cuenta. Ojo que este vector unitario ρ depende de phi, este no sale fuera de la integral. Y llegas a la respuesta. Ahora aquí, por ejemplo, yo cometí un pequeño error, porque no error, sino no consideré el K, ¿no? O sea, el K no lo relacioné con los datos de la corriente. Pero te digo, si llegas acá a esta respuesta, tú lo que podrías hacer es, el K sub 0, por ejemplo, si tú un examen me rindes de esta manera, yo te diría, mira, acá te falta, porque ¿cómo relacionas el K sub 0? El K sub 0 no es dato. Entonces, ¿cómo tenemos cómo relacionamos el K sub 0 con todos los datos de la corriente? De la siguiente manera, mira. Este K sub 0 tiene unidades amper metro, o sea, es corriente por unidad de longitud, ¿ya? Entonces, tú haces una regla de 3. La regla de 3 consiste en lo siguiente. K sub 0 es una corriente que atraviesa una longitud unitaria, 1. Pero, por otro lado, acá tú tienes una corriente que atraviesa toda esta área. Esa corriente atraviesa una longitud L. Y esa corriente va a ser la siguiente. Cada espira lleva una corriente I. Muy bien. Cada espira lleva una corriente I. ¿Cuántas espiras tienes? Tenemos N espiras. Entonces, la corriente I por N va a ser igual a L. Entonces, aquí determinas el K sub 0. K sub 0 va a ser NI
entre L. Ahí está. ¿Me dejo entender? O sea, K sub 0 es corriente que pasa por una unidad de longitud. Y la corriente que pasa por toda la longitud de L va a ser N por I por N. Y aquí determinas el K sub 0. ¿Ya? Entonces, ese K sub 0 vas a reemplazar aquí. Y esa sería la respuesta al problema. Ahora, otro método más rápido, que casi siempre se utiliza, es el siguiente. Vamos a ver aquí. El otro método es, es el siguiente, mira. Aquí está el solenoide n vueltas corriente I'. Tú vas a considerar el solenoide como un conjunto de espiras circulares. Por ejemplo, las espiras circulares, tú ya calculaste el campo B de una espira circular. Aquí está, mira. Esta es una espira circular. Esta es una espira circular y este es el campo B. El campo B de una espira circular es... El campo B de una espira circular es mu sub 0 I' por el radio al cuadrado entre 2 veces a al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Este es el campo B de una espira circular. Y eso es lo que, ese dato ese resultado vas a utilizar aquí en tu problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí la teoría sería la siguiente. La teoría sería la siguiente aquí. Se considera el solenoide como un conjunto de espiras circulares. ¿Ya? Como un conjunto de espiras circulares. Se considera el solenoide como un conjunto de espiras circulares. La ventaja es que el campo de una espira circular es conocida. Entonces se utiliza ese resultado. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente, mira. Aquí te vas a imaginar tú que tienes una espira, entre comillas, porque aquí hay una altura diferencial de Z'. Aquí tenemos una altura muy pequeñita diferencial de Z'. Aquí se supone que pasa un diferencial de I', ¿no? Esto puedes considerar como diferencial de Z' es muy pequeño, puedes considerar como si hubiera una espira. En verdad no hay una espira, pero eso ya lo vemos ya. Aquí tenemos la altura Z' y acá tenemos diferencial de Z'. Aquí tenemos Z, donde vamos a calcular el campo. Entonces, diferencial de B, este es el resultado de la espira, vale mu sub 0, la corriente diferencial de I, por el radio al cuadrado entre 2 veces al cuadrado, la altura neta. La altura neta va a ser Z menos Z', elevado a la 3 medios. Mira, ya está listo para integrar. Solo hay que relacionar el diferencial de I. ¿Cómo relacionas el diferencial de I? Para una longitud de L, pasan NI' espiras. Y para una altura diferencial de Z', pasa diferencial de I. Entonces despejas acá diferencial de I vale NI' entre L diferencial de Z. Reemplazando el integral, porque ya el diferencial de I' ya es conocido, todo esto sale para afuera, vas a tener diferencial de Z y vas a integrar de 0 hasta L. Entonces te sale el mismo resultado. Ahora, cuando L es mucho mayor que A, o sea, cuando esta altura es muy grande, esta altura es muy grande comparado con el radio A, este es el resultado. Y ese resultado es el resultado de un transformador de potencia. Este resultado es el campo B de un transformador de potencia. ¿Estamos de acuerdo?
Jóvenes, no sé si me entendieron. No sé si me entendieron, jóvenes. Sí, te escucho. ¿Alguna pregunta? ¿Me entendieron, jóvenes? Bien, vamos aquí con algunas simulaciones. Observen. Por ejemplo, aquí quiero hacerte un comentario en cuanto a los programas de computadora, ¿no? Tú puedes utilizar un método numérico o programas de computadora, por ejemplo, con elementos finitos para calcular el campo B de un solenoide. Hay un programa que, según dicen, es mucho mejor que el MATLAB, un programa profesional que se llama ANSYS Maxwell. Yo ese programa lo trabajé por unos 4 años, ¿no? Trabajando en una empresa asesorando. Por ejemplo, acá tenemos el solenoide y tú solamente dibujas las espiras aquí entrando, o sea, una sección de corte. Aquí se puede ver la sección de corte, acá se puede ver unas espiras. Y el campo B es intenso aquí, dentro del solenoide. La otra espira al otro lado no se ve. Aquí puedes ver el campo B dentro del solenoide, que dentro del solenoide es intenso. Afuera del solenoide prácticamente cero, mira, es 6 por 10 a la menos 11 teslas, ¿no? Este programa es más amigable que el MATLAB. Este programa lo utilizan las grandes empresas transnacionales, las empresas ABB, ASEA Brown Boveri, Siemens, empresas alemanas, empresas americanas, empresas brasileras. Los chinos también utilizan este programa. Y hay muchos programas, ¿no? Pero estos son uno de los programas más populares, el ANSYS Maxwell, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aquí tenemos un transformador, una sección de corte de un transformador de potencia, pero esto es con MATLAB, evidentemente más trabajoso. Entonces aquí, por ejemplo, esta bobina es la bobina de baja tensión. Esta bobina es la bobina de baja tensión. Esta es la bobina de alta tensión, ¿no? Alta tensión. Entonces, mira el campo magnético. El campo magnético aquí es prácticamente cero, como aquí se dibuja. Después el campo va creciendo, mira, va creciendo, casi en forma lineal. Después el campo aquí es constante. Después el campo va decreciendo y finalmente llega a ser cero. Por ejemplo, estas gráficas son las gráficas que ustedes van a utilizar en el curso de máquinas eléctricas 1, en el curso de transformadores, ¿no? Y muy poca gente sabe trabajar con estos programas, con MATLAB, con el programa ANSYS Maxwell, ¿no? En nuestro medio. Jóvenes, no sé si me entendieron esta parte, sobre todo de los programas que se utilizan, los software que se utilizan para calcular el campo magnético de un solenoide y cómo el solenoide se aplica en transformadores de potencia, ¿no? Jóvenes, no sé si me entendieron. Bien, ahora ya para terminar, vamos aquí con ¿qué sigue en las próximas clases? Mira, tú las próximas clases tienes que estudiar toda esta parte que está aquí, ¿no? Toda esta parte que está aquí, yo la próxima clase termino todo esto, sí o sí, voy a terminar y voy a tratar de hacer un resumen, no sé, pero vamos a tener que correr un poco
y voy a hacer lo más práctico posible para explicarte. Comencemos entonces aquí con el resumen para la próxima clase, ya tratar de terminar. ¿Ya? Mira, primero la caracterización del campo magnético. La ley circuital de Ampère. Para nosotros la ley circuital de Ampère es nuestra ley de Gauss. Teorema de Helmont. Hay un teorema que muchos teoremas nosotros no demostramos porque requiere mucha matemática. Uno de ellos es el teorema de Helmont. Dice, un campo vectorial está determinado si su divergencia y su rotacional están especificados en todos los puntos. ¿Ya? Ese es el campo vectorial. Bien fácil es encontrar la divergencia del campo B. La divergencia del campo B es cero. El campo inducción magnética es solenoidal, es decir, la divergencia del campo B es nula. Divergencia de B es cero. Esa demostración la encuentras en todos los libros. Esa demostración es fácil, es muy fácil. Ahora, yo te hago una pregunta. Nosotros, sin querer y sin conocer, aplicamos el teorema de Helmont para los campos eléctricos. Yo te haría una pregunta y yo sé que tú sabes la respuesta. ¿Cuánto era la divergencia del campo eléctrico? Jóvenes, les hice una pregunta. Cero, profe. No, cero no es, ¿ah? Divergencia del campo eléctrico. Densidad versus extensión sucede. Exactamente. Es ρ, densidad de carga, entre epsilon cero. Entonces, esto tiene una implicancia. El hecho que divergencia de sea igual a ρ entre epsilon sub cero. Quiere decir que existen las cargas eléctricas. Porque esto es una densidad de carga. Quiere decir que existen cargas eléctricas. ¿Ya? Cargas o positivas o negativas. Las cargas nosotros lo medimos en Coulomb. El hecho que divergencia de B sea cero quiere decir que no existen las cargas magnéticas. No existen cargas magnéticas. Quiere decir que tú no puedes separar el norte del sur de un imán. Porque, o sea, no hay carga. O sea, la carga es cero. Por ejemplo, tienes un imán, tienes aquí el norte, tienes aquí el sur. O sea, acá se supone que está la carga positiva, acá está la carga negativa. La carga es nula. Si tú partes el imán, norte-sur, o sea, no puedes separar. Aunque las malas lenguas dicen que ya se pudo separar, que es un secreto, no sé, yo me baso en lo que nosotros sabemos, no en rumores. Ahora, ¿cuánto era el rotacional del campo eléctrico? Jóvenes, les hice una pregunta. Cero, profe. Rotacional del campo eléctrico es cero. El campo eléctrico es conservativo. Cero. Y aquí lo que pasa es que para el campo magnético sí va a ser diferente. Rotacional del campo B es mu sub 0J, diferente, cero. Ya. Yo te decía, esto de aquí, todos los libros lo demuestran porque es fácil. Esto de aquí, los libros no demuestran, no lo demuestran porque es difícil, es mucha matemática. Si quieres demostrar esto, necesitas matemáticas especiales como las funciones delta de Dirac. Una pregunta te quiero hacer, ¿en qué matemáticas has visto tú funciones delta de Dirac? ¿O en qué curso? ¿En qué curso has visto Mate 5, profesor. Mate 5, algunos dicen que en señales. Entonces, esto lo puedes demostrar mediante, si quieres una demostración rápida, ¿no? Ya. Esto que está aquí, para nosotros es como la ley de Gauss. ¿Qué haces tú? Haces esto, mira. Integra sobre una superficie a ambos lados, lado izquierdo, lado derecho.
Aquí aplicas el teorema de Stokes al primer lado, la integral de superficie del rotacional se vuelve la integral de línea. Aquí sacas mu sub 0 para afuera y esta es la definición de corriente eléctrica. Esto para nosotros es la ley de Gauss, para nosotros, en el tema de magnetostática. Con esto resuelves muchos problemas rápidamente como la ley de Gauss. ¿Para qué utilizabas tú la ley de Gauss? Para que resuelvas rápidamente los problemas, ¿no es cierto? Aquí también. A ver, te quiero hacer un repaso cómo era la ley de Gauss. Vamos aquí. Aquí en este pequeño espacio. Ley de Gauss. Ya, la ley de Gauss decía lo siguiente. Cuando tú aplicas la ley de Gauss, tú eres el que tienes que escoger una superficie cerrada. Tú escoges una superficie cerrada, imaginaria. Entonces, haces la integral de superficie del campo eléctrico. Perdón. N diferencial de S. Era igual, ¿a cuánto era el lado derecho? ¿Cuánto era? La carga entre epsilon 0. Pregunta para ti. Si tú querías tener éxito, ¿qué debía pasar con el campo eléctrico para resolver un problema? Jóvenes, le hiciste una pregunta. Si mediante la ley de Gauss, ¿qué debía cumplir el campo eléctrico? El campo eléctrico en esa superficie debía ser constante, ¿sí o no? Y además el campo eléctrico debía ser paralelo al N, de tal forma que si el campo eléctrico es paralelo a N, ya no hay ángulo, queda el módulo. Y como el módulo es constante, sale para afuera y resolviste ese problema rápidamente. Aquí va a pasar lo mismo. Como te digo, esto es nuestra ley de Gauss. Este recorrido es imaginario. Tú tienes que darte cuenta que en este recorrido el campo B es constante en módulo y que es paralelo al diferencial de R. Si es paralelo al diferencial de R ya no hay ángulo, queda B y queda el módulo. Y si es constante sale para afuera. Por ejemplo, esto, la próxima clase vamos a resolver un par de problemas. Si tú puedes te adelantas. Si tú puedes te adelantas y vas resolviendo algunos problemitas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto vamos a ver la próxima clase. ¿Qué más vamos a ver? Aquí están los problemas. Mira, acá tienes problemas para resolver. Acá está la simulación. Después tenemos lo siguiente aquí. Cuando tú trabajaste con el campo eléctrico, te diste cuenta que había un potencial escalar, que era escalar, que le llamabas potencial electrostático, ¿no? Y aquí tú vas a ver, vamos a demostrar la próxima clase que hay un potencial vectorial, vector magnético, que va a ser otro vector. Se va a llamar potencial vector magnético. Entonces, aquí también hay otro vector que es un auxiliar. Por ejemplo, mira, y esto también está en los programas de MATLAB, mira. Ejemplo, mira. Cuando tú vamos al inicio, cuando tú graficabas el campo eléctrico de una carga, ahí está. Este era una carga eléctrica. Y acá tú tenías el campo eléctrico, que era un vector. Y tenías unas líneas acá, y estas líneas era el potencial electrostático. MATLAB, por ejemplo, te dice, mira, aparte del campo eléctrico hay un potencial electrostático que tú ya lo conoces. Si nosotros ahora dibujamos el campo B va a ser así, ¿no? El campo B va a ser así, va a ser un vector. Aquí también va a haber otra cantidad A, que va a ser un vector, solo que aquí no lo ves,
porque el vector A está saliendo de la pizarra, está saliendo, ¿ya? Sino que estas líneas son los puntos donde el campo A es constante. Entonces aquí tienes un campo vector, un campo A vector, que tú tienes que saber quién es ese campo vector, cómo lo relacionas con el campo B. Y eso vamos a ver la próxima clase. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver dipolos también, vamos a ver dipolos magnéticos, ¿ya? Pregunta, ¿tú para qué utilizabas los dipolos eléctricos? Para que tú puedas, la teoría de dipolos eléctricos puedas utilizar para entrar a los materiales eléctricos. El más común son los aislantes, ¿no? O los dieléctricos. Nosotros vamos a tratar de dipolos magnéticos para también hacer un estudio de, acá están los dipolos magnéticos, para hacer un estudio de materiales magnéticos, ¿no? Materiales magnéticos. Eso vamos a hacer la próxima clase, jóvenes, ¿no? Yo quisiera que tú vayas estudiando también para que la próxima clase entiendas mucho más rápido el tema, ¿no? Una vez que terminamos este tema, quizás en la siguiente clase vamos a hacer materiales, magnetostática y medios materiales, ¿no? Magnetostática y medios materiales. Y finalmente el último tema va a ser ley de inducción de Faraday, campos que varían con el tiempo. Bien, jóvenes, yo me quedo por hoy aquí, más tarde tengo clase, los días lunes estoy premiado, ¿no? Y tengo que dictar electromagnetismo 2, y espero que me hayan entendido la clase y yo he hecho lo posible por dejarme entender, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, para concluir la clase.